Muy contenta de estar aquí con ustedes y poder pues compartir con ustedes mi experiencia. Yo tengo más o menos unos 23 años de estar dando el curso de metodología de la investigación. En sus inicios, pues todas las personas o todos los profesores que empezamos a trabajar con este curso hemos tenido pues algunas dificultades al inicio porque es un curso que es teórico y es un curso que muchos profesores y muchos estudiantes de verdad que no quieren ver y prefieren alejarse de la metodología de la investigación. Y cuando uno habla de soy profesora de metodología de la investigación, aquí la gente me dice, uy, qué susto, yo no quiero, me fue muy mal, el trabajo de investigación fue algo terrible, hacer la tesis es algo espantoso. Y realmente que en un inicio, cuando yo empecé a trabajar este curso, pues de verdad pasé muchas dificultades para, primero para lograr comprender y para lograr algunas estrategias didácticas que me han permitido a lo largo de los años disfrutar de ser la profesora de metodología de investigación y que mis estudiantes me recuerden y que luego de haber terminado el curso de metodología de investigación conmigo o su trabajo de grado en su defecto, me busquen a seguir haciendo consultas y profesora, ¿qué me aconseja? ¿Por dónde me puedo ir? Entonces, para mí eso es muy gratificante y quisiera pues compartirles mi experiencia que he podido construir a lo largo de estos más, bueno, más de 22 años, casi 24 ya, en lo que ha sido la didáctica de la metodología de la investigación. Quiero compartirles que mi objetivo con este encuentro académico es poder sensibilizar a todos los participantes sobre la importancia que tiene la pedagogía y la didáctica en todos los cursos, pero principalmente en estos cursos que son teóricos y que además tienen una tradición así como la matemática de que la gente tiene el imaginario que es algo difícil, que es algo complejo, que genera miedo, que genera mucha incertidumbre en las personas que están tomando este curso o empiezan su trabajo de investigación. Y yo lo que quiero es poder tranquilizar tanto a los profesores que de una u otra manera les corresponde a veces en las universidades direccionar estos grupos o el curso de metodología de la investigación o direccionar de pronto los trabajos de grado con los estudiantes, darles como algunas herramientas para que ellos puedan desarrollar el proceso. Bueno, entonces les quiero contar que yo seleccioné algunas temáticas que me parecen pertinentes y que son las que yo tomo siempre en el punto de partida cuando estoy trabajando mi curso de metodología de la investigación y cuando empiezo de pronto a direccionar alguna tesis de maestría o las tesis de doctorado que he tenido la posibilidad de direccionar. Entonces, yo voy a trabajar estos temas que voy a irlos desarrollando a medida que vamos conversando. Un aspecto muy sencillo sobre lo que es la introducción a la metodología de la investigación, diferenciar lo que es ciencia y lo que es metodología de la investigación, me parece a mí muy importante. Lo mismo esa relación y cómo esta metodología o este proceso que yo desarrollo se convierte en una actividad sistémica y reflexiva. Tomé algunas habilidades claves que yo considero que se deben fomentar en los investigadores, los desafíos y las tendencias de la investigación y su enseñanza, y algunos enfoques didácticos para la enseñanza de la metodología de la investigación. Yo quiero contarles también que actualmente yo tengo un semillero de investigación, soy la coordinadora del semillero de investigación que se llama CEPEDI, es un semillero en pedagogía y didáctica. Es un semillero que, además de desarrollar proyectos de investigación relacionados con el ámbito de la pedagogía y la didáctica, también desarrollamos el proceso de la didáctica de la metodología de la investigación. Entonces, empezamos con 15 estudiantes de toda la universidad. En este momento mi semillero tiene 67 estudiantes, entonces ese es un logro también de esta estrategia de la didáctica que yo utilizo, porque por lo general los estudiantes que han cursado conmigo metodología de la investigación son los que hacen parte del semillero de investigación. Bueno, a mí me parece muy importante puntualizar en qué es investigar, sobre todo en el área de la educación.
A veces uno se imagina que investigar es simplemente estar allá con unas batas blancas en un laboratorio y generando allá con los químicos una cantidad de productos, pero resulta que hay también una investigación social, que es la que a veces mucha gente le da un poquito de temor a abordar la investigación desde lo cualitativo, porque la investigación cualitativa es tan holística, es tan general, es tan heterogénea que en ocasiones pues dudamos un poquito y pensamos que se nos facilita un poco más sacar unas estadísticas, aplicar allí algo con la estadística y a partir de la estadística damos unos resultados y ya porque lo cualitativo es un poco más complicado, más no difícil de hacer y es muy rica la investigación cualitativa. En educación, pues investigamos sobre todo desde lo cualitativo. Yo, pues en mis últimos 18 años me he dedicado prácticamente a hacer investigaciones de tipo cualitativo con algunos toques de investigación mixta, pero profundizo muchísimo en la investigación-acción, que es toda esta investigación de la práctica pedagógica y que nos enriquece tanto desde la reflexión. Entonces, yo quisiera puntualizar en que es importante con los estudiantes esclarecer cuál es el concepto de investigación y a partir de ese concepto de investigación, que los estudiantes tengan claro que la investigación es un proceso, que es un proceso sistemático, que no es algo que yo puedo lograr de la noche a la mañana y sobre todo el tiempo decirles que es algo agradable, que tiene que ser algo agradable, que tiene que ser algo gratificante y que tengo que tener desde el primer momento que yo inicie el proceso claridad sobre qué es lo que voy a hacer y a dónde quiero llegar. Entonces yo con ello les digo, revisemos que hay unos tipos de investigación y hay unas clasificaciones generales, desde mirar que hay una investigación básica y una investigación aplicada, revisar en dónde quiero o cómo lo quiero yo abordar. También hay unas maneras de recoger la información, entonces puedo recogerlas a través de documentos, a través de investigación de campo, a través de pruebas en laboratorio o puedo recogerla fijándome cuál es el nivel o el alcance de la investigación que yo quiero, si quiero hacer una investigación con un alcance descriptivo, con un alcance exploratorio, explicativo, correlacional, o si yo también quiero revisar qué enfoque le voy a dar a mi investigación, si yo voy a hacer una investigación de corte cuantitativo, cualitativo o mixto, y tener claridad con lo que yo voy a llegar, entonces, qué tipo de investigación voy a abordar desde cada uno de estos enfoques. Entonces, cuando yo tengo claridad sobre ese primer momento, empiezo a revisar cuál es la importancia de poderme formar como investigador. Entonces, yo me formo como investigador cuando yo quiero realmente investigar, no porque me tocan ni porque me obligan, sino porque realmente yo siento ese deseo. Y ahí es donde yo les digo cuál es el sentido de la investigación. Hay un autor muy lindo que yo lo trabajé en el doctorado. Bueno, el doctorado trabajamos muchísimos autores con el sentido de la investigación y de la pedagogía y la educación, pero Francisco Gutiérrez, uno de los creadores del doctorado en investigación, nos decía, si el estudiante no siente o no entiende cuál es el propósito, cuál es el sentido de lo que está aprendiendo, difícilmente va a poder aprender. Entonces, una de las características importantes en esta didáctica de la metodología de la investigación es darle sentido a la investigación y decirle al joven investigador, a la persona a la que yo le estoy dirigiendo el trabajo de grado, que seleccione un tema que le apasione, un tema que le guste, un tema que en el momento en el que él esté un sábado, un domingo, una noche, una tarde y vea algo que esté relacionado con su investigación, sea algo que a él lo motive a leer, a investigar, a trabajar, que sienta ese deseo. Entonces, es muy importante y esa es la clave, considero yo, que el estudiante entienda o el investigador entienda cuál es el sentido de la investigación, a dónde quiere llegar, que no lo vea como un proceso difícil, un proceso inalcanzable o de allá unos investigadores, unos doctores, porque para ser investigador no necesitamos ser doctores.
Obviamente la formación doctoral le da a uno unas herramientas valiosísimas y la investigación también, o sea, la experiencia, las trayectorias, las equivocaciones que hemos tenido todos como investigadores, eso yo les digo a mis estudiantes, yo me he equivocado infinidad de veces, me he caído infinidad de veces, pero con las mismas ganas y el mismo amor por investigar, me levanto y continúo el trabajo. Y ahí reflexiono y es donde más adelante les voy a mostrar cómo es importante reflexionar y reflexionar en qué me equivoqué, cómo hubiese salido mejor las cosas, qué puedo cambiar y hay un elemento importantísimo y es trabajar en colectivo de investigación. Cuando yo escucho a otros investigadores, por eso este espacio me parece a mí maravilloso, en el cual podamos compartir experiencias y poder escuchar a los demás y poder contar mi experiencia y decirle a los otros cómo lo estoy haciendo y cómo lo están haciendo los demás y cómo poder construir comunidad académica. Me parece que este es un espacio valiosísimo y yo propicio muchísimo en los cursos los colectivos de investigación. Desde a partir del tema de investigación, yo les digo qué tema van a trabajar, coméntenle a sus compañeros por qué les parece importante. Puede ser que otro estudiante o otro equipo de trabajo esté pensando en su mismo tema y se puedan complementar o abordarlo desde diferentes puntos de vista. Lo mismo la pregunta de investigación, los objetivos, todo el proceso, sobre todo ese primer momento que me parece a mí tan importante de ese primer capítulo del trabajo, que es tan importante tenerlo claro porque es el que me va a dar a mí el punto de partida para todo el desarrollo del trabajo. Yo lo construyo mucho a partir de colectivos de investigación. Entonces, definir o tener claridad en lo que es la ciencia y lo que es la metodología de investigación, cuando yo identifico que la ciencia es un proceso y es un proceso de construcción de conocimiento, pero no solamente de conocimiento, sino de un conocimiento que está organizado de manera sistemática. Las ciencias no es revolverlas, sino cada ciencia tiene su objeto de conocimiento. Puedo trabajar de manera interdisciplinaria, pero debo tener claridad a qué ciencia sí, a qué ciencia corresponde cada uno de los elementos de los que yo estoy trabajando. Y cuando abordo la metodología, abordo el proceso. Y ese proceso también tiene que ser sistemático, tiene que ser organizado. Yo no puedo empezar primero por el análisis si no he revisado el contexto. Entonces, vamos a mirar cuál es esa relación intrínseca que hay entre metodología y ciencia. Si yo no tengo claridad sobre la ciencia, yo no puedo desarrollar un proceso. Pero si yo no desarrollo adecuadamente un proceso riguroso de investigación, pues yo no puedo llegar al conocimiento. Entonces, es tener unidos o tener vinculadas la metodología de investigación con la ciencia me permite a mí realmente generar conocimientos a través de diversas actividades porque definitivamente esta actividad de colaboración nos permite producir conocimiento desde diferentes niveles. Yo les digo a los chicos, si vamos a hacer una investigación formativa aquí en Colombia, en el año 2000 el CNA, que es la Comisión Nacional, estableció que para los estudiantes de pregrado, ellos podrían hacer trabajos de grado y hacer investigación formativa. Los estudiantes de maestría y de doctorado podían hacer investigación en sentido estricto, porque se considera que ya en un doctorado se aporta en un nivel más amplio al conocimiento, se pueden hacer descubrimientos aún más grandes, hacer un aporte mayor y en las especializaciones podemos hacer monografías, es decir, construir el conocimiento desde otro abordaje. Entonces, de acuerdo a ese nivel, se realiza la actividad colaborativa. Quisiera puntualizar en esta frasecita que les dejé aquí abajito y es que la investigación es una actividad sistemática y reflexiva. Reflexiva porque vamos, a medida que vamos desarrollando el proceso, es recomendable que el investigador tenga un diario de campo o que tenga una bitácora donde vaya registrando la información y si yo llevo un registro de todo el proceso investigativo, yo me voy dando cuenta en dónde pudieron haberse dado las posibles equivocaciones si de pronto un proceso de investigación no se lleva o no se culmina a feliz término y ese registro me va a permitir a mí también
poder desarrollar unas conclusiones al final de la investigación más enriquecidas porque voy tomando registro de todo el proceso. Si es posible realizar fotografías, si es posible realizar algún tipo de grabaciones del mismo investigador. Yo les digo a mis estudiantes, grábese en este momento, pues por allá en el 97, cuando empecé todo este tema de investigación, pues no habían todas las herramientas tecnológicas con las que en este momento contamos. No teníamos ni siquiera los celulares para decir voy a hacer un registro, pero ahorita sí tenemos celulares que hacen un montón de cosas por nosotros. Podemos hacer grabaciones y luego el mismo, existen herramientas que esa grabación me la traduce a texto y me permite hacer después un análisis a través de unas categorías. Entonces, existe un montón de mecanismos que yo puedo utilizar para poder llegar a esa reflexión pedagógica que me permite de una manera más coherente, más confiable, llegar a unos resultados de la investigación. Entonces, en este trabajo, mmm, yo seleccioné como algunas habilidades claves que debemos tener los investigadores y que yo considero que son importantes. Bueno, una de las habilidades más importantes para mí es poder formular adecuadamente la pregunta de investigación. Eh, Formular los objetivos de investigación, hacer una muy buena revisión bibliográfica, tener claro cuáles son los instrumentos de recolección, identificar qué son instrumentos y qué son técnicas de investigación, hacer un muy buen análisis de esos instrumentos de la investigación y tener claridad de cómo voy a hacer esa redacción científica para poder compartir con los demás lo que yo he encontrado. Entonces voy a empezar a desarrollar cada uno de estos apartados. Entonces, bueno, eh, un elemento importantísimo antes de empezar a formular las preguntas es ese reconocimiento o esa descripción del problema de investigación. Describir el problema de investigación me lleva a mí a tener claridad sobre tres elementos fundamentales y son el tema, sobre qué tema voy a trabajar, la población con la que yo la voy a trabajar y el contexto. No todos los contextos se prestan para poder trabajar el mismo tema ni con la misma población. Tienen unas características. Yo utilizo desde la didáctica, utilizo estas dos herramientas que me han parecido fabulosas para poder hacer una muy buena contextualización del problema. Yo siempre les recalco a los estudiantes que en la descripción del problema definitivamente solo me van a contar problema, no me van a contar solución, porque la solución la vamos a tratar en la justificación del trabajo de investigación. Entonces, acá en esta parte de la descripción del problema, cuando yo me centro en el árbol de problemas, siempre les digo que, bueno, esta es una herramienta maravillosa que realmente pues la utilizamos muchísimo cuando hacemos proyectos con el marco lógico de la Unión Europea y me permite a mí centralizar y tener claridad si realmente el problema que yo estoy investigando es el problema o de pronto es una causa o de pronto es una consecuencia. Yo generalmente lo que utilizo son pedacitos de papel que voy pegando en la pared y les voy escribiendo a los estudiantes, bueno, ¿cuál es el problema? El problema lo vamos a ubicar en el centro. ¿Cuáles son las posibles causas de esos problemas y cuáles son las posibles consecuencias de ese problema? Ahora vamos a observar lo que tenemos y al observar lo que tenemos vamos a tener claridad si realmente lo que yo escribí de problema es el problema o es una causa. Y entonces aquí les digo a los chicos que vamos a tener en cuenta que vamos a escribir palabras claves que me van a permitir a mí después redactarlo de una manera positiva a lo que yo estoy diciendo. Me explico cómo. Eh, Hay unos elementos importantes en el árbol del problema y es, vamos a ubicar unas palabras, por ejemplo, yo puedo utilizar deficiente, insuficiente, alto índice, bajo índice, para que después cuando yo redacte de manera positiva, yo veo cómo podría ser o cómo podía transformarse esa situación. Yo les digo a ellos siempre, evitemos utilizar la palabra falta de o no hay, porque cuando yo voy a mirar o a pensar esa situación que yo estoy redactando de manera positiva, pues tendría que decirlo, sí hay.
o hay. Y entonces, pues no tendría sentido el desarrollo de esa investigación. Entonces, yo les digo, pueden utilizar un árbol de problemas o pueden utilizar otra técnica que es el método del embudo. Y entonces en este método del embudo vamos a observar el problema desde lo general hasta lo particular. Vamos a ubicar este problema, bien sea en el ámbito internacional, nacional y local, y nos vamos a centrar en lo local, específicamente en el contexto. Mientras más contextualizado está el problema, mayores garantías tenemos de que lo podamos solucionar. Así estemos en una misma ciudad, los sectores dentro de las ciudades son diferentes, los entornos son diferentes. Entonces, cuando hay claridad del entorno, y también del desarrollo histórico del problema en los diferentes entornos, me garantiza a mí que la solución que yo voy a proponer para ese problema, pues va a garantizar realmente una situación eficaz, confiable y que de verdad se puede evaluar y se pueda medir un impacto. Entonces, estos son los dos instrumentos que yo utilizo para poder describir un problema de investigación. En ocasiones los utilizamos los dos, o yo les doy claridad a los estudiantes, les digo, bueno, si se sienten más tranquilos haciendo su redacción a través de un árbol de problemas, pues tomen el árbol de problemas. Si quieren hacerlo mejor a partir del método del embudo, pues lo pueden hacer a través del método del embudo o pueden mezclar los dos métodos y de esta manera, pues enriquecer un poco más el proceso. Cuando ya hay claridad al respecto y tengo ya claro el tema, yo lo primero que le digo a los chicos es vamos a mirar el contexto. Entonces, si hacemos el análisis del embudo, yo digo, ¿cómo está ese problema de investigación en el ámbito internacional? Vamos a tomar Latinoamérica, para el caso aquí de Colombia, para no hacerlo tan extenso. Luego vamos a tomar Colombia y luego vamos a tomar acá Bucaramanga. Y cuando ya tomamos Bucaramanga, vamos a centrarnos en ese sector específico donde ustedes van a tener su población. Entonces, ¿con qué población van a trabajar específicamente? ¿Con niños, con jóvenes, con madres, con qué tipo de población? Porque la población también es muy importante cuando estoy redactando una pregunta de investigación. Ya lo había mencionado, que en esta pregunta de investigación yo tengo que tener desde un principio claro si el enfoque de mi investigación es descriptiva, si es exploratoria o si es correlacional, si es explicativa, si es una investigación cuantitativa o cualitativa, porque la estructura de la pregunta de investigación varía de acuerdo al enfoque de la investigación. Yo tengo esta estructura, para poder determinar cómo redactar la pregunta de investigación. Y yo les tengo a los estudiantes unos siempre y unos nunca. Entonces yo les digo a ellos, siempre, pero siempre, 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 la pregunta debe empezar con un interrogante. ¿Qué, cómo, de qué manera, qué influencia? Eh, cómo influye, qué características, qué consecuencias, qué causas. Y entonces ese es el primer elemento en la redacción de la pregunta de investigación. A veces nos da por preguntar, ¿es posible? ¿Se puede? Y es ahí donde yo les digo, si ustedes preguntan, ¿es posible o se pueden? Definitivamente la respuesta siempre va a ser sí o no. ¿Es posible desarrollar un programa pedagógico para el fortalecimiento de los hábitos de estudio? Yo puedo decir sí, persona puede decir no, y se acabó la investigación. Entonces, ese primer elemento, que es el interrogante, marca también qué tipo de investigación yo voy a desarrollar. Si yo pregunto cómo o de qué manera, de una vez puedo ir pensando que el producto de esa investigación puede ser algo tangible, como un software, como un protocolo, como una guía, un ensayo, es decir, un producto que va a dar respuesta a ese cómo o a ese de qué manera. Mientras si yo pregunto qué características, qué influencia, cómo influye, entonces ahí
De pronto me dice, esta es una investigación descriptiva o es una investigación exploratoria. Si yo digo de pronto cómo se relaciona, entonces ahí yo ya estoy diciendo, puede ser un enfoque correlacional. Pero si yo digo por qué o yo digo qué razones o cuáles fueron las causas de, yo digo, vamos a ver un enfoque explicativo. Entonces, la pregunta es clave y tener claves también cuáles son las variables, es decir, con quién. ¿Sí? Vamos a hacer una pregunta, vamos a tener un objeto de conocimiento, qué características, qué influencias, qué, o sea, cuál va a ser la variable allí y cuáles van a ser las unidades de análisis que yo la relaciona con la población. Entonces, en estudiantes, en madres, en padres, en profesionales, en diferentes contextos donde yo estoy trabajando, importantísimo el referente. Entonces, el referente puede ser una ciudad, una universidad, un programa académico, una característica especial de la población. De pronto yo puedo decir con estudiantes de discapacidad, con discapacidad cognitiva o con estudiantes con problemas de aprendizaje, o yo puedo decir con estudiantes del diseño gráfico, ¿sí? O en el contexto referente yo también puedo hacer alusión al año, en el periodo comprendido entre el 2019 y 2021. Entonces, esto me permite a mí generar una pregunta de investigación con claridad. Y esa pregunta de investigación es el punto de partida. Yo siempre les digo a ellos, si ustedes me redactan mal la pregunta, yo de ahí para ahí, no, de ahí para abajo, yo no leo más trabajo porque eso me quiere decir que de ahí para allá todo está mal. Y ellos me dicen, no, profe, pero por lo menos lea el objetivo. No, porque si no tiene clara la pregunta, pues el resto de la investigación no va a tener coherencia. En esta estructura, pues como dando un poquito de contextualización a los elementos que les mencioné anteriormente, si yo digo, el tema mío es el impacto del uso de la tecnología en la enseñanza, ese es el tema que yo voy a trabajar, no es el problema. Entonces, en ocasiones confundimos el problema con el tema. Entonces, les digo, ¿cuál es su problema de investigación? Redacte su problema de investigación. Ah, el impacto del uso de la tecnología. No, ese no es el problema de investigación, ese es el tema. El tema. Entonces, diferenciemos entre la pregunta de investigación y el tema de investigación. Por eso es importantísimo que el estudiante tenga claridad sobre eso, porque de ahí para abajo, pues vamos desarrollando la investigación. Bueno, ya les había mencionado que cuidado si la respuesta es sí o no. O sea, si mi respuesta es sí o no, pues ahí tengo que tener un poquito de cuidado. Otro cuidado que también menciono con los estudiantes es cuidado con la palabra impacto. Entonces, somos muy dados a decir, ¿cuál es el impacto de, yo les digo, van a hacer una investigación mirando 5 años atrás o lo van a mirar 5 años adelante? ¿O es una investigación que su tema es muy relevante que me permite ver el impacto? No. Entonces no es impacto. Entonces miremos a ver si son efectos, porque si no es un tiempo de verdad que pueda determinar un impacto, pues ojo con la palabra impacto. Y es, pues para todos mis compañeros que están allí, pues, no sé, es un truquito que yo utilizo en esta didáctica de la metodología de la investigación y pues quiero compartirles con ustedes. Otra habilidad que me parece importantísima, clave en el investigador, es la redacción de los objetivos de la investigación. Definitivamente los objetivos de la investigación tienen que estar muy relacionados con la pregunta de la investigación, que ese objetivo general responda a la pregunta de la investigación. Si yo me estoy preguntando cuáles son las características de, yo no puedo decir que el objetivo general mío es crear un software para, porque no hay coherencia
entre lo que yo me estoy preguntando y lo que yo pretendo hacer en la investigación. Entonces, ese es el primer elemento que yo tengo que revisar porque esa coherencia entre la pregunta de investigación y el objetivo general de la investigación es el que me permite a mí determinar cuál es el título de la investigación. Entonces, mmm, cuando hay coherencia entre la pregunta de la investigación, el objetivo general de la investigación y el título, pues definitivamente hay una consistencia interna en el proyecto de la investigación. Y esto me permite a mí decir, listo, entonces hay coherencia, entonces vamos a revisar los objetivos específicos. Los objetivos específicos de la investigación, pues me van permitiendo a mí también tener como un paso a paso en este proceso sistemático de lo que es la investigación. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer después? Teniendo claridad en los verbos que utilizo. Entonces, hay unos verbos de acuerdo al alcance de la investigación y es donde yo tengo que ser muy cuidadoso. Entonces, yo siempre les digo a los chicos, vamos a mirar aquí un poquito la estructura y ya les hablo con relación a los verbos. Entonces, en esta estructura de este objetivo de la investigación, vamos a tener presente que vamos a tener un verbo, siempre un verbo en infinitivo. Siempre, siempre, siempre vamos a empezar con un verbo en infinitivo. Yo les digo a ellos unos siempre, siempre y unos nunca, nunca. Entonces, el siempre, siempre es tener claro que el objetivo general se relacione con la pregunta de investigación. Que los objetivos, todos los objetivos, empiecen siempre con un solo verbo en infinitivo. No debemos utilizar dos verbos en infinitivo. Si necesitamos un segundo verbo en infinitivo, pues definitivamente vamos a pensar en sustantivar o en utilizar otro tiempo verbal que me permita a mí pues tener la idea de lo que yo voy a hacer, pero sin que sea un verbo en infinitivo. En la estructura del objetivo, tengo que tener claridad que no puede ser una estructura o una redacción tan grande, porque si es el objetivo tiene más de 30 palabras, pues a veces, o de 35 palabras, a veces los chicos les escriben el objetivo en media página, entonces pues ahí empezamos a generar dificultades. Entonces les digo a ellos, siempre digan, hay un verbo, hay una variable, es decir, sobre quién quiere usted actuar, una unidad de análisis, un para qué, cuál es el propósito suyo, para qué va a desarrollar eso y en qué contexto lo va a desarrollar. He encontrado objetivos con el que dice desarrollar un software. Sí, pero ¿para qué? ¿Qué tipo de software? ¿Qué pretende con ese software? ¿En qué contexto lo va a hacer? ¿Sí? Cuando hay claridad de eso, pues me permite a mí desarrollar pues de una mejor manera el proceso investigativo. Yo de verdad que me concentro muchísimo en la pregunta de investigación y en los objetivos de la investigación porque me parece que son las dos herramientas claves para llegar a un feliz término en un proceso de la investigación. Y entonces allí está la selección de los verbos. Algo que me costó a mí muchísimo por allá en el 97, cuando empecé todo este camino de la investigación, fue diferenciar entre un verbo y una actividad. Y la persona que fue mi mentora siempre me decía, está mal el objetivo. Y yo le decía, pero ¿dónde está mal? Me decía, identifíquelo usted misma. Y yo decía, pero yo lo veo bien, yo lo veo bien. Yo ahorita no pongo en ese trabajo a los estudiantes, sino simplemente les digo, mire chicos, evitemos utilizar el verbo aplicar, porque si usted dice aplicar una encuesta para determinar, se están equivocando, están utilizando dos verbos en infinitivo y lo que usted quiere es aplicar una encuesta o usted quiere determinar algo. Ah, no, profesora, determinar algo. Entonces, aplicar es una actividad. Hacer es un verbo también que me está diciendo a mí que voy a desarrollar, es una actividad. Realizar, ver, entonces, son verbos con los que yo, pues de verdad les tengo mucho cuidado y revisamos cuál es el contexto en los que ustedes lo están desarrollando o redactando. Hay otro verbo también que yo les digo a los chicos, vamos a tener mucho cuidado y es con el verbo conocer. Conocer es un verbo muy amplio. Entonces, vamos a revisar, está dentro de la clasificación de Manzano y toda esta clasificación que nos hace Maslow, pero
yo les digo, a ver, vamos a tener cuidado con conocer. Si de verdad en este año que realiza esa investigación usted va a alcanzar a conocer todo eso, o de pronto en otros países hay otras cosas y no alcanzamos. Ah, no, no, profesora, no. Ah, bueno, entonces conocer, vamos a tenerle respeto al verbo conocer y vamos a mirar cómo lo vamos a desarrollar. En la estructura de los objetivos específicos, yo siempre les digo a ellos, vamos a tomar unos verbos que nos permitan indagar o que nos permitan explorar, ¿como cuáles? Como el verbo indagar, describir, determinar, el verbo diagnosticar, el verbo caracterizar, que son verbos que nos permiten llegar o iniciar este camino del proceso de la investigación y a medida que vamos desarrollando, pues vamos generando otras acciones. Si yo escribo en mi objetivo generar implementar, eso de una vez me dice a mí que en los objetivos específicos debe haber algo de crear y debe haber algo de valorar o de evaluar definitivamente, porque yo no puedo implementar algo sin lejos de la evaluación. Entonces, esos son como algunos truquitos que yo les digo a los chicos, a no ser que yo vaya a implementar algo que ya está hecho. Entonces yo voy a validar o voy a desarrollar un proceso allí. Eso con relación a los verbos que me permiten a mí estructurar este primer camino, este primer proceso en el desarrollo de un proyecto de investigación. Otro elemento importantísimo es la revisión bibliográfica. En la revisión bibliográfica, bueno, olvidé decirles algo que yo, dentro de mi didáctica de la metodología de la investigación con los objetivos, es decirle al estudiante cuando ya están los objetivos bien, que él mismo los evalúe y que revise, que lea cada uno de los objetivos y diga, si mañana fuera la sustentación de mi trabajo de grado de este primer objetivo, ¿yo qué voy a presentar? ¿Cómo lo voy a mostrar? Tengo la herramienta y tengo claro qué voy a entregar. Ah, no, voy a hacer unas estadísticas, voy a entregar esto, voy a decir, ah, listo. Si ya tiene claro, quiere decir que el objetivo de la investigación está bien hecho porque usted sabe que va a entregar. Si dice, no, no sé, de pronto yo haría, de pronto no, entonces revisemos si está bien hecho o no el objetivo. A partir de esa formulación de la pregunta y de esos objetivos, yo les pido a los estudiantes que señalen cuáles son las palabras claves o cuáles son las palabras que ellos han repetido en esa redacción de pregunta de investigación y de objetivo de investigación. Y a partir de allí, pues vamos a empezar a buscar algunas palabras claves que van a ser parte de esa revisión bibliográfica, teniendo claridad de que los estudiantes hoy día buscan todo en Google. O sea, a ellos se les hace fácil buscar todos los trabajos en Google. Y yo les digo, no todo lo que está en Google está comprobado o es verídico o de verdad les puede servir como un antecedente de su investigación. Entonces, hay unas bases de datos académicas, la más sencilla para ellos de pronto es Google Scholar. En nuestra universidad nosotros tenemos inscripciones Scopus, entonces fácilmente podemos buscar en Scopus, podemos buscar en muchísimas bases de datos, podemos buscar algunos referentes y también tenemos que saber buscar. ¿Sí? Tenemos que aprender a buscar acá en la universidad, en los semilleros de investigación, de pronto si lo solicitamos desde los proyectos de investigación en biblioteca, nos dan unas capacitaciones tanto para hacer revisión bibliográfica como de normas APA, como de buscar en los diferentes bases de datos cuáles son como algunas características para poder googlear y entonces cómo utilizamos el AN, el OR, el CNOT para poder refinar esas búsquedas nosotros de investigación. Entonces es importante nosotros enseñarle como esos pequeños truquitos a los muchachos para que ellos aprendan a buscar y que esa búsqueda de verdad sea efectiva. Yo les pido a ellos búsquedas de antecedentes de investigación de dos tipos. Yo les pido búsquedas documentales y búsquedas bibliográficas. En las búsquedas bibliográficas yo organizo los libros, capítulos de libros, artículos de investigación
Los libros y capítulos de libros, pues si son de escritores clásicos, pues no les tengo una fecha establecida, pero en los artículos de investigación sí les digo que prestemos mucha atención, si de pronto son resultados de algunas investigaciones, que intentemos hacerlo de los últimos 5 años. En las revisiones documentales buscamos trabajos de grado, buscamos tesis de grado y buscamos monografías, teniendo claridad que aquí en Colombia los trabajos de grado están orientados a estudiantes de pregrado, que son estudiantes de carrera profesional, las tesis para maestrías y doctorados, que aquí en Colombia pues denominamos posgrados, y las monografías para estudiantes de especializaciones en todas las áreas del conocimiento. Entonces, nosotros revisamos en esa búsqueda bibliográfica, buscamos de manera específica los temas que sean más importantes. En la universidad nos dan la oportunidad también de buscar en otras bases de datos de universidades. Entonces tenemos ahí el espacio en la universidad, en la biblioteca, para también acceder a otras bases de datos que enriquezcan de esta manera la búsqueda de bibliográfica. Eh, Hay herramientas, yo observé que va a haber una conferencia muy interesante que no me la quiero perder porque sé que me va a enriquecer muchísimo, que es el uso de todo lo que es la inteligencia artificial y todas estas herramientas de la web 2.0, 3.0 y 4.0 que yo de verdad utilizo muchísimo en investigación. Primero porque me ayuda a ser un poquito más dinámica y más acogedora la clase, y por otro lado porque de verdad le facilita a uno muchísimo el trabajo. Entonces, hay muchas herramientas que me permiten a mí en esta revisión bibliográfica poder revisar la información, pero también es importante que el estudiante reconozca cuáles son estas estrategias para evaluar la información que sea de verdad relevante. Entonces, hay que evaluar la fuente. ¿Cuál es la fuente que yo estoy tomando como antecedente de mi investigación? Me ha pasado que algunos estudiantes me presentan antecedentes y cuando voy a la fuente son trabajos que han hecho estudiantes de la básica primaria o secundaria, hicieron algo y lo subieron allá y ellos toman como referente eso que escribieron allá. ¿Por qué? Porque simplemente buscamos en Google todo lo que medio se relacione con el trabajo. Entonces yo les digo, bueno, ustedes son estudiantes de pregrado universitario y están basándose en un trabajo que hicieron unos niños de básica primaria o secundaria. Entonces, es muy importante evaluar cuál es la fuente, cuál es la institución, si en qué editorial está publicado, cuál es el año de publicación, si esa revista que yo estoy tomando como referente de mi trabajo está revisada por pares o simplemente es una revista que aparece ahí en la web y cualquier persona puede publicar. Entonces, tendría un poquito de cuidado con esa evaluación, con esos documentos que tome allí. Lo mismo la evaluación del contenido. Si de verdad el contenido es relevante, es válido para mi investigación, con qué rigor académico llegaron a esas conclusiones. Entonces yo observo la investigación y miro cuál es el proceso de la investigación, cómo se llevó a cabo, cómo se desarrolló ese proceso de la investigación. Y entonces yo digo, ah, bueno, si se hizo un rigor, entonces sí tiene un rigor académico, entonces sí de verdad vale la pena tenerlo de antecedente de mi investigación. Otro aspecto que yo siempre tengo en cuenta en la revisión bibliográfica es la comparación con otras fuentes. Entonces vamos a ver qué consistencia hay entre lo que han encontrado diferentes investigaciones o diferentes autores sobre el mismo tema. ¿Hay relación? Cuando ya empiezan a presentarse que un autor menciona una cosa, otro, entonces digo, bueno, vamos a ver si muchas personas mencionan algo similar, pues algo de cierto de tener este autor, y si no, pues más bien esa investigación que como que no está muy de acuerdo a lo que la mayoría ha encontrado, pues yo la dejo ahí como de lado o ahí como reservadita para más adelante revisarla. Bueno, otro aspecto importante es mirar el impacto.
muchas revistas tienen ese índice de impacto de cuántas personas lo leen, cuántas personas los han citado. Entonces, ese también es un elemento que tenemos en cuenta o que yo les pido a los muchachos tener en cuenta cuando estoy haciendo esta revisión bibliográfica que me sirve a mí para poder citar los antecedentes de mi investigación. Bueno, dentro de las habilidades claves para el investigador, también considero importantísimo en la parte de la didáctica de la investigación considerar todas estas herramientas que la web 3.0 y 4.0 me dan de apoyo a la investigación creativa. Entonces, hay muchas herramientas que yo me imagino que más adelante desde la web 2.0 pues nos van a facilitar, pero yo personalmente utilizo estas herramientas que me permiten a mí generar redes de conocimiento. Yo en este momento yo tengo asignados 7 cursos de metodología de la investigación aquí en la universidad y estoy manejando aproximadamente 264 estudiantes de todas las áreas del conocimiento a los que yo les doy metodología a la investigación. Entonces, con ellos yo he generado pues algunas redes para que se compartan información, para que ellos puedan dialogar sobre sus investigaciones. Y el 27 de noviembre, bueno, también los pongo a dialogar con mi semillero de investigación. El 27 de noviembre de este año vamos a hacer un conversatorio de investigación donde los estudiantes van a tener la oportunidad de dar ese fogueo. Ellos no están haciendo todavía trabajo de grado, están haciendo hasta ahora su curso de metodología de la investigación, pero ellos hacen pequeñas investigaciones, investigaciones como un ejercicio de 10 semanas o 10 o 12 semanas, donde ellos investigan sobre un tema pequeñito, pero ponen en juego todo el tema de formular un problema, unos objetivos, hacer una revisión bibliográfica, buscar algunas alternativas de solución y entonces ellos hacen al final, hacen una pequeña sustentación y esa pequeña sustentación la vamos a compartir con todos estos 264 estudiantes más los 67 estudiantes que tengo en el semillero de investigación y van a utilizar cualquiera de estas herramientas que ellos hemos venido utilizando a lo largo del curso académico para poder generar información. Entonces, no voy a detenerme tanto en estas herramientas porque yo considero que de pronto más adelante en la conferencia de la inteligencia artificial de pronto nos las van a dar a conocer, pero sí quiero contarles de esta herramienta Miro, que es una pizarra colaborativa, lo mismo Padlet. Es otra herramienta colaborativa que yo utilizo muchísimo. Hago un Padlet sobre diferentes temáticas y se las comparto a los estudiantes y ellos van escribiendo en ese Padlet las diferentes maneras que ellos podrían o desde dónde podrían abordar o solucionar ese problema de investigación. Yo tengo estudiantes de criminalística, tengo estudiantes de derecho, tengo estudiantes de psicología aquí en la universidad. Pues los investigadores estamos todos en un mismo espacio, entonces pues aquí nos compartimos muchísimas experiencias de diferentes proyectos que estamos orientando y yo hago que ellos creen esas redes grandes a través de estas herramientas que les van a permitir a ellos también enriquecerse interdisciplinariamente desde la mirada de los otros estudiantes. Utilizo también Stamboard, Jamboree, que es de Google, que son herramientas gratuitas, que son herramientas de fácil alcance y con ellos yo pues se las comparto para que ellos en línea las vamos trabajando, luego las vamos proyectando y de pronto pues ahí se enriquecen muchísimo esos colectivos de investigación con todos los estudiantes y el semillero de investigación con el que yo estoy trabajando. Hay algunas herramientas que me han posibilitado a mí también hacer análisis interactivos para poder identificar patrones y algunas tendencias que también pues las podemos utilizar. Pues ahí están presentados los nombres por si ustedes de pronto quieren ingresar a alguna de estas herramientas. La mayoría de herramientas son gratuitas, tienen un modo gratis que pues permiten una exploración pues aceptable y pues ya con mayor posibilidad de hacer otras cosas más grandes con pagos, pero realmente los pagos no son muy altos, no son muy costosos. Bueno, otro elemento importantísimo es el diseño de instrumentos para recolectar los datos. Entonces,
aquí yo les digo a ellos, hay que tener claridad en qué es un instrumento de recolección de la información y qué es una técnica. Entonces, centrémonos primero que un instrumento, y uno de los instrumentos más importantes es la observación. Y esta observación yo la puedo hacer utilizando una técnica de observación participante o no participante de la investigación. Cuando yo hago una observación participante, sobre todo en todo este tema cualitativo, yo me vinculo con el grupo, trabajo con ellos de cerca y voy tomando la información que yo considere pertinente. La observación no participante, pues simplemente me limito a observar y a poder registrar todo que desde un observador externo me permita a mí registrar de lo que yo estoy viendo en esa población. Otro instrumento importante es el cuestionario. Entonces, el cuestionario, tengo que tener claridad sobre el tipo de preguntas y allí me voy a los objetivos de la investigación y a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de investigación que mueve los instrumentos? Es decir, ¿para qué voy a hacer este instrumento? ¿Lo necesito realmente? Yo de manera como muy jocosa, cuando los estudiantes me presentan los instrumentos, yo les digo, ¿tiene necesidad de preguntarle el signo zodiacal? Y ellos, ay, profe, si no necesitamos nada con el signo zodiacal, ni con el nombre, ni con si es hombre o mujer, si va a hacer alguna comparación en género o en sexo, pues está bien, preguntémoslo. Pero si no tiene ninguna relación, pues esa pregunta no va ahí, no, ni la edad, ni nada de eso. O sea, pregunten las cosas que usted va a utilizar en el análisis de la información. Importantísimo que cuando redacto las preguntas sean preguntas claves, preguntas claras, no mezclar las preguntas dentro de un instrumento. Si voy a preguntar algo, tenerlo muy presente que yo lo voy a utilizar realmente, no preguntar por preguntar. Entonces, cuando yo tengo claridad sobre ese instrumento que yo estoy construyendo y ya está perfectamente hecho, yo lo valido. ¿Cómo lo valido? Lo valido primero confrontándolo con el objetivo. Cada pregunta, digo, esta pregunta sí responde al objetivo, si no, la voy borrando. Después le digo a un compañero, a un par mío, por favor, revísamelo a ver si a ti te queda claro. Si el compañero me dice aquí qué quería decir o por qué no dijo esto, entonces reviso esa pregunta. Cuando yo ya lo tengo claro, entonces yo les recomiendo, va a entregarle a su director de trabajo de grado. Profesor, por favor, revísame estas preguntas. Si ya está bien, si el director considera que esas preguntas dentro de ese instrumento están muy bien hechas, entonces si es necesario validar el instrumento por parte de pares o por parte de expertos, pues envía aquí en la universidad, utilizamos un instrumento para validación de instrumentos cuando se requiere y si no, pues lo valida el director del trabajo de grado. Y siempre les recomiendo, si la población es muy grande, lo más importante es que usted realice primero una prueba piloto y tenga claridad cómo va a analizar ese instrumento, porque si no después, si usted primero lo aplica y no tiene claro cómo lo va a validar, después se va a perder. Teniendo claro el instrumento, yo me voy a la población y al enfoque de la investigación. Entonces, ¿es una investigación cuantitativa o cualitativa y qué técnicas voy a utilizar? Entonces, yo puedo utilizar para un instrumento que es el cuestionario, puedo utilizar o una encuesta o la técnica de la entrevista o puedo organizar un grupo focal, teniendo en cuenta que sí, es un grupo focal, la persona que desarrolle o que oriente ese grupo focal tiene que tener muchísima habilidad en el lenguaje para poder preguntar a partir de las preguntas y tener unas personas ahí dentro del grupo que me estén registrando, estar grabando, porque después toda esa información hay que registrarla, hay que grabarla, hay que categorizarla, hay que hacer todo un procesamiento con esa información que yo recojo allí. Otro instrumento es el diario de campo, que independientemente del diseño de investigación que yo esté utilizando, yo siempre recomiendo que tenemos que tener un diario de campo como ese instrumento. Podemos tener como instrumentos también los test, las escalas. Entonces, tengo que tener claridad de para qué me sirve cada uno de esos instrumentos y si realmente los necesito. Yo me he encontrado con trabajos que dicen voy a hacerle una entrevista a un director de una institución y yo le digo, ¿y lo tiene considerado dentro de la población?
Entonces, ¿para qué le va a preguntar algo al director si no lo tiene considerado dentro de la investigación? Entonces, que esas personas de verdad aporten o sea pertinente la información que usted va a tomar con ellos. En la investigación documental, importante que el estudiante reconozca cuáles son las fuentes primarias de la investigación y cuáles son las fuentes secundarias de la investigación. ¿Y qué mecanismo, qué instrumento voy a utilizar yo para recoger esas fuentes o de esas fuentes la información? Porque después con ese instrumento es con el que yo voy a empezar a analizar la información. Aquí me parece pertinente tener en cuenta pues algunos aspectos. Entonces, tener claridad sobre la validez la validez y la confiabilidad de los instrumentos, qué van a medir, cómo se va a medir, si ese instrumento, un instrumento mal seleccionado o aplicado de manera inadecuada, pues me va a llevar a resultados erróneos en la investigación. Tener claridad en la población con la que yo le voy a aplicar y también adaptarlo al contexto. Entonces, si yo voy a hacer, o si yo a veces tomo encuestas o tomo instrumentos o test, a veces la gente es muy, de pronto les parece muy fácil tomar un test de internet y aplicarlo a una población y de pronto decir, supongamos en el ámbito mío de la educación, me he encontrado con, dicen profesores que aquí hay muchos niños que tienen problemas de aprendizaje. Y es que yo apliqué un instrumento y quién lo tenía validado, o sea, ¿de dónde está la validez de ese instrumento? No, yo lo bajé de internet. Entonces, es importante decirle a los estudiantes que ese tipo de instrumentos uno tiene que ser muy cuidadoso, sobre todo en educación los maestros somos muy dados a de pronto unos juicios de que ese niño tiene hiperactividad o tiene, y eso no lo puedo determinar yo, sino ni siquiera un psicólogo, un psiquiatra. Entonces, es importante que tengamos claridad los investigadores sobre eso. Tenemos que, cuando estamos aplicando los instrumentos, reducir los sesgos. A veces mi experiencia me genera a mí una cantidad de imaginarios que de pronto me van a sesgar la investigación. Y ahí me llevan a cometer también muchos errores. Entonces es importante tener control sobre todas las variables. Y si estamos hablando de investigaciones cualitativas, sobre las categorías de investigación que yo voy a tener en cuenta en mi proceso. Otro elemento importante que considero vital en el análisis de las habilidades claves es el análisis de los datos. Desde un primer momento tengo que tener claro cómo lo voy a analizar. Y esto me facilita el trabajo cuando yo tengo claro desde un primer momento cuáles son las variables de la investigación o cuáles son las categorías. Si estoy haciendo una investigación cualitativa, ¿cómo la voy a analizar? ¿Cómo la voy a analizar? ¿Qué criterios de calidad voy a tener en cuenta en realizar para realizar este análisis? Importantísimo realizar triangulación, sobre todo en estas investigaciones cualitativas. Es muy recomendable que yo triangule para poder validar esos hallazgos y poder hacer de esta investigación o de estos resultados de investigación algo más confiable. Si decido utilizar algunos software, es importantísimo que conozca cómo funcionan los software. En ocasiones ingresamos una información y pensamos que los datos que arroja el software ya solamente son esos datos. No, yo tengo que saber interpretar los datos y tengo que saber manejar los diferentes datos, por lo menos el SPSS, Atlas T, NView, o sea, todos esos software no es simplemente presentar la información como me la arroja el software, sino poder analizar y poder interpretar pues con mayor precisión esos datos. Eh, esta interpretación tiene que ser una interpretación realmente reflexiva, desde una crítica constructiva, tener mucho cuidado, sobre todo con datos muy sensibles cuando estoy trabajando con comunidades, con personas. Hay datos que yo no puedo presentar de manera literal. Yo les digo mucho a mis estudiantes cuando hacemos investigación-acción que tomamos información observamos personas, maestros, niños, mucho cuidado con los registros que hacen en el
diario de campo. Entonces tengan una codificación para el nombre de la persona, para el nombre de la institución, tengan unos códigos que solamente usted lo conozca, porque si se le llega a perder ese libro o ese diario de campo suyo como investigador, pues no sabemos en qué manos caiga y esa información, qué va a pasar con esa información. Sobre todo cuando estamos trabajando acá en algunos proyectos que hacemos desde criminalística, desde psicología, desde el área de la educación, que se toman algunos datos sensibles y entonces hay que tener mucho cuidado con esa información. Hay que identificar cuáles son los patrones y tendencias que me permiten hacer a mí un muy buen análisis de la investigación para que esto me ayude a construir las conclusiones. Una estrategia que yo utilizo en la construcción de conclusiones es tener en cuenta cuáles son los objetivos de la investigación. Entonces yo les digo a los estudiantes, tomen los objetivos de la investigación y vámonos para las conclusiones. Las conclusiones deben responder estrictamente a lo que usted se planteó, porque eso es lo que me dice, lo hallé, lo pude hacer, no lo pude hacer, hasta dónde llegué con esa investigación y entonces vamos realizando ese proceso que me permite a mí sacar unas conclusiones pues más acordes al tema. En las redes, Socorro, sí, perdón, Socorro, te voy a interrumpir un segundo. Ya hemos transcurrido una la hora. primera hora. Sí me Si di cuenta. podemos ir Sí, cerrando sí, para sí. poder después conversar con los asistentes, te lo Sí, sí. agradeceríamos. Sí, sí, Gracias, precisamente me di cuenta en este momento que ya ha pasado una horita. Entonces, esto se los voy de manera muy sucinta, pues de todas maneras yo gracias. creo que quedan las presentaciones. Un aspecto importantísimo es la redacción de los documentos. Entonces, cuando voy a redactar, tener en cuenta todo lo que ya hemos hablado, la revisión, la corrección, la elaboración de las gráficas, todo que de verdad tenga pues un tinte científico que me permita a mí desarrollar. Cuando estoy desarrollando las clases, hay muchas estrategias basadas en problemas, en el aprendizaje colaborativo, cooperativo, en los colectivos de investigación, en el seminario alemán, en la casuística. Utilizamos muchísimo aquí en investigación la casuística. A partir de casos desarrollamos todos los demás proyectos. Utilizar algunas herramientas digitales para poder desarrollar el proceso de la investigación. La gamificación, nosotros lo utilizamos mucho, los simuladores, utilizar el pensamiento divergente, la utilización de metas, perdón, de mapas mentales, conceptuales, diagramas de flujo, tormenta de ideas, esos juegos de roles, los diarios de reflexión que los estudiantes realizan cada vez que ellos van desarrollando un proceso. Y esto nos lleva a pensar en cuáles son los desafíos y las tendencias en la investigación. Un desafío importantísimo es la ética en la investigación y es importante que los estudiantes tengan claridad sobre la ética. O sea, si yo presento un resultado de investigación que de verdad sea el resultado de investigación de unos instrumentos que yo he aplicado y no de algo que yo me imagino y que yo escribo, porque de verdad eso no tendría sentido. Importantísimo recalcarles a ellos en estos principios fundamentales éticos en la investigación, la transparencia, la posibilidad de que esa investigación se pueda replicar en otros contextos y pueda servir en otros contextos y tener en cuenta que en este momento contamos con muchas herramientas especializadas desde la inteligencia artificial, la Big Data, la investigación ciudadana y demás que me permiten a mí pensar allí. ¿Para qué investigar o para qué enseñar a investigar? Pues para que se propicie realmente este pensamiento crítico, el desarrollo de la autonomía, el poder manejar diferentes fuentes de información, el formular preguntas adecuadas, el interpretar datos. Y es importante que los estudiantes tengan en cuenta que debemos estar muy motivados, debemos ser muy persistentes y tener paciencia en la investigación. Una investigación no la hacemos de un momento para otro, sino lleva un proceso. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Socorro. Aquí empiezan a aparecer eh, los aplausos por el Muchas costadito, gracias. así que muchísimas gracias. A todos los asistentes les decimos que en la barra inferior pueden hacer sus consultas en el espacio de preguntas y respuestas. Allí los vamos a poder leer y para poder entablar este diálogo con la doctora Socorro. Mientras los colegas siguen mandando sus aplausos,
Mi primera pregunta, Socorro, al escuchar toda esta disertación es, ¿estás hablando de tus estudiantes o estás hablando de los míos? ¿Estás hablando de tu universidad o de mi universidad? Seguramente son planteos y situaciones que nos atraviesan mucho más allá del país, de la ciudad. El contacto con las metodologías de la investigación parece que son como generalmente desde el mismo lugar. Acá comenzaron a aparecer algunos comentarios y los empezamos a presentar. Heidi felicita por la excelente presentación y nos están pidiendo si podés compartir tu correo electrónico, tu correo o alguna dirección de tus redes académicas, este, para que puedan ponerse en contacto contigo. Claro que sí, me encantaría de verdad poder con otros colegas intercambiar, poder hacer allí unos proyectos de investigación, poder hacer algunas clases espejo. Yo sé que desde la Ujú. universidad tenemos todas estas posibilidades de intercambio y de conexión. Mi correo es sportilla2@udi.edu.co. Con muchísimo gusto, pues me encantaría poder intercambiar y poder pues, comentarles algunas experiencias que yo he tenido en estos más de 20 años. 20 y pi, le digo a mis estudiantes. Muy bien, muchas gracias por compartir el correo. Rosy también felicita por la presentación. Anaí dice que muchas gracias por compartir esto basado en la experiencia. Eh, Se nota lo apasionada por la investigación que es la práctica de Socorro. Coincido con lo que dicen acá los colegas de la pasión. Eh, Acá aparece además de las felicitaciones, una pregunta también. ¿Cómo podemos vincular la investigación con la sociedad? ¿Cómo podemos hacer esa vinculación, esa relación? Bueno, lo que yo hago con los estudiantes es preguntarles desde el primer momento en su contexto, aquí llamamos barrio, no sé, en otros países como lo denominan, en su entorno más cercano, cómo observan ellos su entorno y cómo les gustaría que fuera de manera diferente y ellos desde su área de conocimiento, cómo podrían aportar. En este momento en Colombia estamos viviendo una transición pues bastante interesante con el tema de las competencias ciudadanas y estamos trabajando muchísimo el tema de competencias ciudadanas y esas rutas de atención a la convivencia escolar. Entonces, con los estudiantes hablamos mucho de la ciudadanía, de la construcción de ciudadanía, de qué, desde cada una de las áreas del conocimiento, cómo podríamos aportar allí. Entonces, yo siempre en estos primeros conversatorios, cuando vamos empezando a determinar en qué tema vamos a trabajar, yo les pregunto a ellos su área de conocimiento, su disciplina, en qué aportaría al entorno donde usted está. Primero, a ese entorno cercano, a la familia, a su barrio, a su ciudad, a su departamento, a su país y al mundo. Entonces, miramos un poquito de lo que Bronfenbrenner hablaba de esos sistemas y microsistemas. Entonces, ¿cómo voy impactando con lo que yo estoy haciendo? Entonces, pues de esa manera lo hago, mirando desde lo más pequeñito, hoy desde lo más particular hasta lo más general. No sé si te respondí bien, te preguntabas. Perfecto, muchas gracias, Socorro. Acá, en Carmen nos dice, si la investigación se realiza en ambientes de formación donde los profesores tienen poder y autoridad, ¿cómo garantizan la autonomía de su participación o no en estos grupos subordinados de investigación? ¿Usan consentimiento o consulta previa? No sé si Carmen se está refiriendo a la participación de los estudiantes en estos grupos. Entiendo que sí. Bueno, le voy a responder de las dos maneras que de pronto podemos entender. Primero, nosotros en el curso que yo doy de metodología de la investigación vamos a dos espacios.
el curso de metodología de la investigación, que es previo a Proyecto uno aquí en la universidad. En ese curso, los estudiantes hacen un pequeño ejercicio de investigación como de preparación al proyecto que ya va a ser de acuerdo al área de conocimiento. En esos 10 o 12 meses, ellos van a hacer una pequeña investigación. Por lo general, lo que hacemos son investigaciones documentales o hacemos exploración de la parte documental. Sí, porque no tienen la experiencia ni demás. Cuando ya están en proyecto uno y se requiere trabajar de pronto con algunas personas, tomar datos de algunas personas, aquí en la universidad existen los formatos de los consentimientos informados y se hacen firmar los consentimientos informados. Si van a trabajar de pronto con niños, les pedimos a los estudiantes que eviten tomar fotografías de los niños. Si se va a hacer algún tipo de actividad con niños, pues también tomamos, hacemos los consentimientos informados diciendo que esa información es estrictamente académica y se hacen los consentimientos informados. Con los estudiantes como tal, si bien es cierto, son pues subordinados porque están subordinados a una nota, a una calificación como tal, ellos, yo siempre los motivo que ellos tienen que enamorarse de la investigación y que la investigación marca la diferencia entre un profesional. Definitivamente en la manera como se expresan, en la manera como desarrollan las actividades. Yo les digo a ellos, se nota la diferencia entre un estudiante que está en semillero de investigación y uno que nunca ha estado porque en las exposiciones, en la elaboración de las diapositivas, yo soy un poquito profesora de escuelita en el caso de exigirles mucho en la presentación de las diapositivas a los estudiantes, como el texto, la ortografía, los puntos, las tildes, y se nota la diferencia realmente entre un estudiante que está en semillero de investigación y un estudiante que realmente no. Entonces, se marca la diferencia. No sé si Carmen te respondí o... Eh, Varias intervenciones acá volvían a preguntar el mail, pero una colega, Marta, lo puso en la línea de preguntas, así que si pueden acceder, de todas maneras, lo volvemos a decir, el mail de la doctora Socorro es sportilla, así como su apellido, 2 en número, @udi.edu.co de Colombia. Em, por acá, Lorena nos dice, buen día, doctora. ¿Qué pregunta, Lorena? Te digo yo, pero bueno, ahora la compartimos. ¿Cómo mejorar o lidiar con la necesidad o la falta de lectura de los estudiantes? ¿Algún tips para que quieran leer más allá del abstract, más allá de las 200 palabras del resumen? Bueno, es una situación, me imagino, del mundo, o sea, no, Totalmente. del mundo. Yo pienso que hay que iniciar con ellos con unas lecturas cortas. Yo lo que empiezo con ellos es unas lecturas cortas, pero unas lecturas reflexivas que ellos señalen. Yo utilizo mucho los resaltadores y entonces les pido a ellos, para la próxima clase vamos a traer unos resaltadores. Yo hago un ejercicio que es muy básico realmente, pero es un ejercicio muy bonito. Yo traigo un texto y les doy el texto con anterioridad a ellos, luego traigo unos textos y les digo, ellos van a traer un resaltador, uno azul, uno naranja y uno fucsia. Y entonces ellos van pasando, yo les dejo unos textos sobre unas mesas y les voy diciendo, vamos a pasar como un Philly 66, vamos a pasar por las mesas y de acuerdo a lo que ustedes consideren que es una idea principal, la van a subrayar con fucsia. Si es una idea secundaria, con azul. Y si es una idea terciaria, con naranja. Y vamos pasando así y luego decimos, bueno, si leyeron o no leyeron, vamos a hacer una reflexión, vamos. Entonces, primero son de 3 hojitas. En la segunda clase siempre les doy 3 hojitas solamente y es un texto muy sencillo y muy bonito que tengo sobre cómo nace la ciencia o de dónde se originó la ciencia. Y ese mismo texto hay un video que habla de ese texto. Entonces, les voy empezando ahí, luego los pongo a que ellos escriban y que el compañero le lea
y luego ya son 6 hojitas, luego son 8 hojitas, luego son 10 hojitas, y ellos lo que me dicen, ay, profesora, ¿usted cómo es? Empezó de a poquito y mire cómo nos tiene, ¿sí? Pero entonces, si les gusta el texto, si les gusta el tema, si les parece bonito, yo les hago a ellos muchos juegos eh, didácticos, les pongo jueguitos y les doy puntos para el parcial. Entonces yo les hago algunos juegos de repaso del parcial y lo hacen ahí en una herramienta que tenemos de Classroom. Ellos van haciendo, pero son de las lecturas. Entonces, Claro. esos van dando puntos, esos van dando puntos para el parcial. El tema de la lectura seguramente es toda una cuestión que atraviesa las universidades, por lo menos de América Latina, seguramente. Y por más que nuestros estudiantes lean, a nosotros como docentes siempre nos va a parecer que podrían haber leído un poquito más. Podrían haber leído un artículo más, un par de capítulos más, pero sí, seguramente es todo un tema y que tenemos que inventar estas estrategias que muchas gracias por compartirlas. En este mismo Mariela, sí, perdón que yo quisiera puntualizar en 2 cositas que he encontrado en la investigación. Primero, los sí, estudiantes no saben leer y no saben mm, leer, no hacen los signos de puntuación adecuados y cuando no hacemos los signos de puntuación adecuados, nos la perdemos en comprensión. el test. Claro, Entonces, utilizo 2 estrategias también con los signos de puntuación, que vayamos leyendo párrafos pequeños, hacemos los signos de puntuación y qué entendí de ahí, de esos 3 renglocitos. Luego en los siguientes 3 renglocitos, ¿qué entendí de ahí? ¿Sí? claro. Algunos estudiantes tienen algunos problemas de aprendizaje que no nos hemos dado cuenta en la universidad que los traemos desde primaria. Entonces nos saltamos de renglón, no conocemos los signos de puntuación, no sabemos leer adecuadamente. O sea, el hecho de interpretar las letras no quiere decir que yo sepa leer. Entonces, es importante saber, es puntualizar en eso desde el principio. Ujú. Totalmente, totalmente. Y sumado a esto que estás diciendo, Socorro, aparece la complejidad del texto con el que el estudiante se encuentra en el nivel universitario, que no es el mismo tipo de texto con el que se encontró en los otros niveles. Pero bueno, vamos por ese lugar. En este mismo sentido, quizás aparece acá una consulta que nos pregunta Lucía, ¿cómo se organiza la atención de 260 estudiantes que se están formando? Yo me imagino, Socorro, que no son 260 todos juntos, sino que No, no, están no. bueno, contanos un poco eso, así respondemos a la inquietud de Lucía. Bueno, yo tengo 7 grupos, 7 grupos de estudiantes, algunos de estudiantes, algunos grupos de 30, de 45, de 47. Son grupos de estudiantes en áreas de conocimiento. Difícilmente puede uno controlar el tema del uso del celular. Mm, Les tengo a los chicos, yo les tengo a los chicos unas normas de clase y yo les digo a ellos, siempre les digo, bueno, yo este tema lo conozco, lo he manejado mucho tiempo, en usted está si quiere prestar atención o no. Lo único es, yo utilizo siempre esta técnica. Cuando empiezan ellos a subir la voz, yo la empiezo a bajar y empiezo a bajar la voz y a hablar bien suavecito. Entonces ellos, yo nunca tengo que decirle a los estudiantes, baje la voz o no, no, porque los mismos compañeros les dicen a los otros, por favor, bajen la voz, bajen la voz. Entonces yo utilizo pedagógicamente 2 truquitos como de la vieja data de la escuela, y es que yo ujú. desarrollo un tema y luego yo siempre tengo el listado sobre mi escritorio. Entonces luego yo le digo, vamos a ver donde el dedito me lleve y pongo el dedito y digo, Julanito de tal, ¿cómo me explica lo que yo acabé de decir? ¿O cómo entendiste lo que yo acabé de decir? Y finalizando la clase siempre hago 3 espacios. Hago un momento de inicio de la clase, el desarrollo, la culminación, pero hago retroalimentación. Entonces dejo siempre unos 5 o 7 minutos de retroalimentación y siempre digo, a ver, dígame un número y ese le hago una pregunta y ese número me dice otro número y los voy buscando en la lista. Entonces los estudiantes saben que si Claro. responden bien, van llevando unos punticos para el parcial. Si no responden bien, pues se los voy quitando.
Muy bien, Entonces, ellos perfecto. saben que Entonces, tienen que estar atentos. eso genera toda la dinámica de la clase que ellos ya saben el tema de la atención. Acá Carmen nos hace otra consulta que tiene que ver con cómo se trabaja o cómo podemos trabajar con, si, primero, si se enseñan cuestiones de derechos humanos a los en investigación y cómo se previene la falsificación o la duplicación de datos, eh, y si existe algún repositorio transitorio de datos, pero creo que la falsificación, duplicación, es un tema no menor en esto, ¿no? Bueno, en ese momento estamos, aunque tenemos una ventaja grandísima con el chat GPT, también he encontrado que la mayoría de los estudiantes generan el trabajo en ChatGPT, pero ya también hay unas herramientas que me detectan si es ChatGPT o no. Entonces, yo les digo a los estudiantes, no se arriesguen. Yo no estoy en contra de que los utilicen. Si están ahí es porque los podemos utilizar, pero les voy a enseñar cómo los vamos a utilizar y Ujú. cómo vamos a ser honestos en la toma de la información de ChatGPT, de Gemini, las diferentes herramientas que hay para construir texto. Nosotros en la universidad también tenemos unas herramientas antiplagio, pues ya cuando son trabajos de grado, ya de proyecto uno y proyecto 2, pues obviamente están las herramientas que tenemos los investigadores por las cuales tenemos unas licencias y nosotros pasamos el trabajo allí y revisamos si realmente ese trabajo, qué tan confiable es de que el estudiante no haya cometido plagio. Tenemos un reglamento en la universidad y ellos saben desde el primer momento que ingresan y están públicas los reglamentos que les puede pasar si los estudiantes tienen plagio. Pero con estos chiquitos, por decirlo de alguna manera, que están hasta ahora en este ejercicio de metodología de la investigación, yo siempre hay una clase que se llama ética en la investigación dentro de la metodología de la investigación y les digo a ellos la importancia de ser correctos, de decir la verdad, o sea, no sacamos nada con copiar lo que hizo otro. Yo les digo a ellos, prefiero que me redacten algo mal y yo decirles cómo redactarlos bien a que empiecen a copiar de otra persona que definitivamente, pues uno como investigador, yo por lo menos en el equipo personal, yo trabajo con otra universidad también como investigadora y tengo instalado en ese equipo un detector que realmente pues cualquier cosa va avisando. Entonces yo les digo, no lo hagan porque no es correcto hacerlo. Que pues sí he Claro, encontrado muchísimo en los estudiantes de pregrado de tercer semestre, segundo semestre. Ya los estudiantes más avanzados son un poquito más conscientes de la importancia de la ética en la investigación. además, no existe un proceso de aprendizaje real cuando yo estoy copiando o estoy permitiendo que otro haga, otro, llámese una aplicación, una inteligencia artificial, Ajá. haga el trabajo por mí, ¿no? Bueno, ahí también hay una cuestión de aprendizaje que no acontece. Lucía nos vuelve a preguntar que su inquietud estaba también pensada desde cómo se hace o cómo haces vos, Socorro, para revisar y atender las producciones de esa cantidad de gente? Decime que tenés un equipo de cátedra con el cual estamos trabajando. Bueno, inicialmente, pues les comento que, vuelvo y les repito, yo al principio de verdad pensé que me iba a volver loca hace unos 20 años de cómo organizar todo este proceso, pero yo tengo para cada uno de los capítulos, a cada uno de los apartados, unas pautas. Entonces, yo hago con ellos unos colectivos de investigación. Entonces, en una clase les doy las pautas de la pregunta de la investigación, cómo se formula la pregunta de investigación y les doy 10 minutos para que ellos vayan haciendo la pregunta de investigación. Terminados esos 10 minutos, empiezo a preguntar grupo por grupo, grupo por grupo. Si hay alguna pregunta que esté mal, ¿cómo lo podríamos hacer mejor? Por favor, los otros compañeros le apoyan, por favor, los otros le dicen. Y entonces yo ya estoy tranquila que en ese colectivo de investigación todas las preguntas quedaron bien hechas. Luego, les explico los objetivos, lo mismo, la misma dinámica de los objetivos y voy revisando. Yo tengo una ficha de cada uno de los cursos y en cada uno de los cursos yo hago que ellos se registren equipo uno, equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo 5. Entonces yo voy señalando, ya revisé en colectivo de investigación la pregunta, ya revisé los objetivos, ya revisé cada uno de los apartados
me centro a leer la parte de la descripción del problema. Aquí ellos, como hacen unos ejercicios de investigación pequeños, se reúnen en Ujú. grupo de 3 o 4 estudiantes. Entonces yo por grupo realmente reviso unos 9 o 10 trabajos, pero esos 9 o 10 trabajos, si están muy bien hechas la pregunta, pues la descripción y la justificación, pues ya ese primer capítulo ya se aborda y vamos con el segundo capítulo. Entonces también antecedentes, terminan de hacer el antecedente, lo suben a un repositorio y entre ellos mismos se hacen coevaluación si Claro. cumplen. Yo les tengo rúbricas, entonces, y van haciendo checklists, porque si no, la verdad se vuelve uno Claro. loco revisando todo ese trabajo. Si no, es como imposible. Bien, muchísimas gracias a todos los participantes. Tenemos una última cuestión ahí para cerrar y no pasarnos con el tiempo. Ya vienen las mesas, de ponencias. Hay mucho comentario felicitando tu exposición y tu Muchas pasión gracias. por la docencia, Socorro. Y vamos a cerrar con esto que pregunta PC, no tengo un nombre para decirle. Eh, Vinculado con cuál ha sido la respuesta de otros docentes, de otros colegas, también dedicados a la enseñanza de la investigación, si hay apoyo en relación a esta metodología o hay ciertas en cuestiones más apáticas en relación a adherirse a este formato y a esta didáctica. Bueno, pues ha sido para mí un gusto compartir con muchos de mis compañeros las guías que yo utilizo. De hecho, estoy terminando de escribir un libro sobre la didáctica de la metodología de la investigación. Les he compartido con mis compañeros lo que yo utilizo, las rúbricas que yo utilizo, porque de hecho en la universidad solamente 2 compañeras en este momento desde el departamento tenemos la metodología de la investigación. Aquí pues congregamos en las personas, ¿sí? Y proyecto uno, si tenemos muchos profesores, tenemos proyecto uno, pero metodología de la investigación está como centrado en 2 compañeros. Inicialmente todas esas guías de aprendizaje que yo desarrollé, pues las estoy compartiendo tanto en esta universidad como en una universidad pública con la que trabajo, y he compartido el material con muchísimas personas, con muchas personas. Inicialmente a todo el mundo que me pedía el material yo se lo enviaba de una vez. Cuando alguien me dijo, no comparta eso, escriba un libro. Entonces yo dije, oye, de verdad. Me dijo, si lo sigue compartiendo, otra persona le va a publicar el libro. Y yo, pues definitivamente sí. Entonces, estoy concentrada en este momento en poder escribir mi libro sobre didáctica, la metodología de investigación, porque de verdad que ha Muy bien. sido una experiencia exitosa para mí. Acá quedamos a la espera muchos, primera yo en la lista, acá quedamos a la espera del libro Socorro, vamos a estar felices de leerlo y escuchar y leer, digamos, tus experiencias. Muchísimas gracias nuevamente en nombre de los asistentes y en nombre especialmente de las 4 universidades organizadoras de este primer congreso. Muchísimas gracias, Socorro, por el tiempo y por haber compartido con nosotros toda tu experiencia.